Cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, también para todos nuestros seguidores de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es 1 de marzo del 2021. Comenzamos un mes más y bueno, y una oportunidad más para ir descubriendo nuestro potencial, que es lo que nos presenta la Casa Paterna MIPAN. En el día de hoy lo dirige la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, bendiciones a toda esa hermosa audiencia que en el transcurso de la mañana escuchará lo que el Padre tiene que enseñarnos. Bueno, recuerden que este es el programa Descubriendo tu potencial. Tu potencial. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es acerca del reposo. Creo que es un tema supremamente importante porque generalmente la propia vida, como hemos dicho, es un dicho muy popular, la propia vida trae demasiado sacrificio, demasiadas cosas en nuestra vida que nos hace trabajar el doble o que nos hace desear el doble o que nos hace estar como que siempre a la expectativa de algo nuevo que se convirtió en una necesidad que realmente no es ninguna necesidad, pero nos lleva al trote realmente la vida si no nos damos cuenta. Cuando nosotros nos venimos a ver, estamos cansados y no tenemos un reposo, y el reposo tiene que ver con la confianza plena en nuestro Creador. Cuando nosotros aprendemos a confiar plenamente en el Padre, entonces las cosas físicas que necesitamos, aún las cosas espirituales, no se convierten en una ansiedad, sino que reposamos plenamente en el tiempo profético determinado por Él para que se cumplan todas las cosas que Él ha dicho, en términos generales. Entonces, quiero que empieces a pensar cuál sería el potencial que tú sacarías para poder vivir tu vida en medio del agite y del afán en que se vive, porque no podemos negar que la vida es bastante agitada. En medio de eso, lograr el nivel del reposo. El reposo es la confianza plena en el Padre Celestial. Cuando confiamos plenamente en el Padre Celestial, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro ser aprende a reposar. Y el reposo te lleva al disfrute. Entonces mira la bendición que es poder definitivamente entender este proceso y vivir disfrutando de lo que el Padre nos ha dado y no evitando que vivamos una vida llena de agite que finalmente no terminamos ni de disfrutar lo que hemos logrado. Sí, eso que tú dices, y en estos tiempos mundiales de agite y de indecisiones y todas estas circunstancias que nos rodean hoy en día, más que nunca tenemos que reposar en el Señor, porque ahí están sueltos los gigantes en el mundo. Y tenemos que pensar en la palabra que nos dice lo que pasó con el pueblo, porque ese es nuestro ejemplo. El pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud, ¿no? En Egipto de 400 años y fue llevado para ir al reposo, a la tierra que fluía leche y miel, donde había gigantes. Esa era la tierra del reposo. Pero el pueblo de cuando llegó allá no quiso entrar, le dio temor por los gigantes, no reposaban, no quisieron reposar en lo que había hecho el Señor, que Él haría, que Él vencería a los gigantes. Solamente Josué y Caleb, acordemos, nos dijeron que sí, había gigantes, pero que lo comerían como pan con la ayuda del Todopoderoso. Y esa es una mentalidad de reino que tenían ellos. Los otros tenían una mentalidad de esclavos. El asunto es que no entraron en el reposo. Así nos pasa a nosotros. La sacada del pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud, es un símil de lo que ocurrió con la redención. Acordémonos que Yeshua murió en la cruz por nosotros para sacarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y la fiesta de Pesach es la que se celebra con la salida del pueblo hebreo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Entonces nosotros aceptamos a Yeshua, ¿no? Como nuestro Señor y Salvador, aceptamos su redención, pero no reposamos en Él, sino que seguimos trabajando, haciendo las cosas como nos parezca a nosotros, no sabiendo que reposando en Él las cosas se alivian. Pero fíjate lo que dice la palabra. Vamos a la palabra en el libro de Hebreos para que veamos cómo es esto de exacto lo que estoy diciendo. Dice la palabra en el libro, en el capítulo 4, versículo 8 en adelante. Antes dice que pues que el pueblo entró en el reposo que Josué metió
al pueblo hebreo en el reposo. Posteriormente, después de 40 años, después que no quisieron entrar con Moisés, entraron 40 años después, conducidos por Josué, eso lo sabemos, y entonces reposando en las estrategias del Padre, conquistaron esas tierras, la tierra que fluía leche y miel. El Padre era el que vencía con sus estrategias los gigantes, como sucedió con la primera ciudad amurallada, que fue la de Jericó, tocando trompeta, el chofar y eso, se cayeron las murallas. Entonces dice aquí en el libro como decía, de capítulo 4, versículo 8 en adelante de Hebreos, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces, esta es la parte importante, fíjate. Procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, de lo que hicieron ellos que no quisieron entrar al reposo la primera vez. Entonces aquí les dice, porque la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Yeshua HaMashiach es el verbo que se hizo carne. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, fíjense, está hablando que nuestro reposo está en la palabra. En la palabra. Entonces, si Yeshua HaMashiach nos dice acá en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, o sea, reposar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, lo que está diciendo aquí en el libro de Hebreo de la palabra es lo mismo, porque Jesús lo dijo en vida, estando cumpliendo el ministerio, pero él se fue. Y entonces nosotros no podemos reposar en él como hombre, tenemos que reposar en lo que él es, que es la palabra viva. Él es uno con nosotros, su espíritu mora en nosotros. Entonces, esa es la parte importante del reposo. Acordémonos, mis hermanos, que hay dos maneras de hacer la riqueza, hay dos maneras de caminar en el mundo, de sacar ese potencial y ser una persona exitosa. Una es por nuestra capacidad humana, porque hay personas que no creen en Dios siquiera y son exitosas aparentemente, conquistan, pero lo conquistan ¿cómo? Con trampa, con mucho sacrificio, no disfrutan siquiera lo que conquistan y terminan su familia. Llegan muchos ricos que coinciden, terminan hasta en el suicidio. De manera que hay dos maneras, esa y la otra reposando en la palabra, en Yeshua, como dice él. Ese es el reposo del pueblo del Eterno. El pueblo hebreo reposó en la tierra prometida en Canaán. Nosotros reposamos en la palabra. Es una cuestión espiritual. Y entonces nosotros, cumpliendo los principios que están implícitos en la palabra, viene la prosperidad. Entonces adquirimos el estilo de vida de un ciudadano del reino, nos introducimos en el reino, cumplimos con nuestro ministerio de la reconciliación, ayudamos a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es interesante. En estos tiempos, mis hermanos, tenemos que depender de la palabra, cumplir la palabra, como le dijo Yeshua, le dijo cómo es Jehová a Josué cuando entró conduciendo el pueblo. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y que la palabra esté siempre en tu boca, para que todo lo que emprendas en todo lo que emprendas seas prosperado. Entonces, igual nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que tener la palabra, no la que escuchamos, no la del conocimiento, sino la que está revelada en nuestro corazón. Esa la tenemos que tener, como dice el Padre, que en los tiempos del fin tendrá la palabra, la pondrá, la grabará en el corazón de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que tenerla a la boca,
para cada circunstancia que se presente, no estar asustado, temeroso y ir a consultar qué hago, sino que ya sabe que tiene que aplicar la palabra y va a tener un buen resultado. Exactamente. Entonces, lo más importante es entender que hay una guía profética que nos afirma, que nos confirma exactamente lo que nosotros debemos saber, como decía José Ramón ahora, la palabra, la palabra. Ahora, hay algo que el pueblo del Eterno maneja y dice la palabra, y la palabra dice así, la palabra dice así. La palabra puede decir muchas cosas y de hecho dice muchas cosas, pero ¿qué de esa palabra te ha sido revelado? Donde tú tienes que hacer el énfasis en tu vida, en lo que Él te ha revelado, que la palabra lo confirma, para que tengas claro cómo es ese proceso, porque si tú no te afincas en lo que Él te revela, entonces no vas a ir a buscar en la palabra la confirmación de que ciertamente Él te está dando una guía. Entonces, fíjate qué importante es entender cómo trabaja el Padre Celestial con el ser humano. Todo lo que Él te revela debe estar confirmado en las Escrituras. Ahora, que no te pase como un caso que me pasó a mí hace muchísimos años, cuando yo dije esto que te estoy diciendo a ti, y una persona, esto fue hace 30 años, 25, 30 años, sí creo, o 25, no sé. Y cuando terminé de ministrar, la persona me abordó y me dijo, si eso que usted dice es verdad, ¿por qué yo no encuentro la respuesta en la escritura de lo que yo quiero hacer? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, yo quiero comprar una casa, pero no encuentro ningún texto que me diga que yo debo comprar la casa. Entonces yo le dije, yo era muy nuevecita en ese entonces en el Señor, imagínate tú, le dije, déjame pensar, déjame consultar al Padre y yo te digo, la próxima semana nos encontramos en la iglesia otra vez allá en Barranquilla, Colombia, que es mi tierra de nacimiento, y me abordó. Yo no tenía la respuesta en el momento y le clamé al Padre, le dije, Dios, ¿qué le contesto a este hombre en estos momentos? Si él no ha encontrado ninguna cita bíblica que diga que puede comprar la casa. ¿Sabe cuál fue la respuesta que nuestro Padre Celestial me dio? Dile que cuando soy yo el que mando, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esa fue la respuesta que le di y ahí pude entender desde ese entonces que primero Él se revela y segundo, la escritura lo confirma. Entonces, la palabra debe volverse carne en nuestra vida para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida al punto que el Padre quiere que la desarrollemos y no nos embarquemos en situaciones por querer lograr cosas que traigan desaveniencia en nuestro corazón, que traigan una carga que aminore nuestro paso y que nos carguen sin motivo y sin razón. Hay demasiadas personas cargadas en este mundo. Y hablando del pueblo del Eterno, porque los de allá afuera, si están cargados o no, ellos se arman sus propios líos. Pero el pueblo de papá debería vivir en plena confianza, debería vivir en plena certidumbre. Eso es lo que debería vivir el pueblo del Eterno. Mas, sin embargo, no vive así. El pueblo del Eterno vive en una total inseguridad, en una total angustia, en una total desesperación. ¿Por qué? Porque no confía plenamente en el Eterno, porque no hace lo que tiene que hacer. Fíjate, sabiendo nosotros lo que debemos hacer y las consecuencias que si no lo hacemos trae, nosotros todos los días tenemos problemas. Todos los días tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a pasar si nosotros no hacemos lo que debemos hacer y lo hacemos. Ahora fíjate que la clave está en obedecer, en obediencia. Fíjate lo que dice él, para reposar hay una condición, dice él. Después dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestra vida. ¿Cuál es el yugo? El yugo no es ningún castigo, no es ninguna esclavitud. Ese yugo de él es la dirección. Ese es como al buey que le ponen para el yugo para orientarlo. Es decir, déjate orientar por mí, por la palabra, por lo que te dice la palabra y hallaréis descanso en tu vida. Eso es lo que dice. Entonces, para descansar lo único que hay que hacer es obedecer, porque si no obedecemos, nada de lo que hagamos tiene valor en el mundo espiritual. Esta mañana precisamente hablábamos en Pan Diario sobre eso, ¿no? Exactamente. Sobre lo que es la rutina esa que cae, ¿cómo se llama eso? La inercia. La inercia en que cae el pueblo, que no hace cambio, porque todo el que nace de nuevo tiene que producir frutos, cambio, transformación de su mente.
Y la única manera que lo podemos hacer apoyándonos en la palabra es en Yeshua, y en donde Yeshua, que es la palabra, y descansando en Él, reposando en Él. Porque para cambiar o transformar nuestra manera de pensar, la única manera es a través de la palabra revelada a nuestra vida. Porque tú puedes cambiar tu mente, es decir, obligándote, haciendo ejercicios de yoga y de cuestiones que inventa el mundo, y te puede formar un carácter a través de esas cosas, pero esa no es la fórmula del Padre. La fórmula del Padre es a través de su Espíritu, que Él es el que te la revela, cómo la debes transformar de acuerdo al propósito que tú tienes para cumplir aquí en esta tierra. Exacto. Entonces, fíjate, si estamos hablando de reposo, ¿cuál sería el potencial básico que tienes que sacar? La confianza plena en el Padre Celestial. La seguridad plena y absoluta de no solamente de quién eres tú y qué es lo que tú representas, sino que en la mano poderosa de Él estás tú guardado. Estás escondido en su regazo. Él está obligado a hacer un cerco de protección sobre tu vida. Él está obligado a permitir que tú entiendas, que sepas por revelación cuáles son los recursos que te pertenecen. Él está obligado a revelarse a tu vida. Él está obligado a cuidarte. Él está obligado a protegerte, porque Él te trajo al mundo no para que tú tengas calamidades, sufrimientos, problemas, etcétera. Él no te trajo para eso. Ese no es el evangelio de Yeshua HaMashiach. Para eso Él padeció muerte, y una muerte cruel, unos golpes en su cuerpo, padeció en todos los sentidos para evitarnos a nosotros padecer. Pero lo que decías tú ahorita, José Ramón, con relación a la desobediencia, es decir, la desobediencia está innata en el ser humano. Somos desobedientes a todo, y lo más doloroso es que después de ser obedientes y seamos confrontados, la soberbia cobra valor. ¿Por qué tú repites lo mismo exactamente todos los días, sabiendo las consecuencias que te va a traer? Míralo para que veas. La desaveniencia, las peleas, los pleitos, la división, la contienda, el ambiente, es algo desastroso, desastroso, por simplemente enfrentarte a una verdad revelada. Algo que el Padre te ha revelado, que te ha mostrado. Oye, si esto se debe corregir, ¿por qué no lo corregimos? Si esto no se debe hacer, ¿por qué no lo hacemos? Si hay una sugerencia que una persona nos hace, ¿por qué la tenemos que ver? Es que tú me estás mandando, es que tú, ¿por qué? Si hay alguien que se sacrifica por ti, haciéndote ver lo que estás haciendo que no está correcto, ¿por qué no lo agradece? Porque la soberbia te impide agradecerlo. Eso le pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos eso, sin excepción ninguno. Por eso la rebelión en nosotros, la rebeldía en nosotros, la desobediencia ante aquello que dice la Escritura. El Padre te lo revela a ti, no lo hace, el Padre va a levantar a personas que te van a recordar lo que el Padre te reveló. ¿Qué estás haciendo con esa palabra? ¿Qué estás haciendo con eso? Si tú sabes que si haces esto, este va a ser la consecuencia, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el daño que tienes adentro? ¿Qué es lo que te pasa dentro de ti? Que no hay forma ni manera de que tú tomes una decisión de transformar tu manera de pensar, porque hasta que tú no tomes esa decisión, perdóname, amigo, vas a seguir sin reposo. No vas a tener reposo. Ahora mismo estás contento, tienes un momento de felicidad, de alegría, de armonía. Dale 1 hora, 2 horas al día para que te des cuenta cuántos rollos tienes tú personalmente al día. 2, 3, 4, 5, porque es que no te hallas a ti mismo. No has podido encontrar tu felicidad a ti mismo, no has podido encontrar la complacencia. Por eso te es difícil complacer a los demás. Si tú no tienes reposo, tú buscarás a quién fastidiarle la vida. Eso es algo psicológico. ¿Por qué? Porque tú no estás conforme contigo mismo. Dices estar agradecido, pero tus hechos lo demuestran lo contrario. Entonces, fíjate qué importante es saber sobre el reposo. Es muy importante, pero lo más importante no es que lo sepas, que hoy lo oigas, que hoy lo tengas revelado, que hoy te lo estemos recordando. Lo más importante es si has logrado entender cuál es el potencial que tienes que sacar para vivir en reposo. ¿Tú crees que vale la pena una pelea porque te sugieran algo que estás haciendo, que lo estás haciendo mal hecho, y que te lo sugieren para que, oye, por favor, reflexione y tú pierdas ese reposo, esa paz entre tu pareja, entre tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tu empresa, tu ministerio, porque no te da la gana, y perdóname la expresión, de escuchar con atención lo que te están diciendo,
y saber que lo que estás haciendo no está alineado a la voluntad del Padre y no está alineado a las relaciones que tú estás teniendo con tus familiares, con la gente más cercana. Estos son momentos, hermano, o muy difíciles o son los momentos más gloriosos que tú puedas vivir. Tú eliges cuál de las dos cosas. Exacto. Tú puedes elegir si vives una vida de desastre, una vida de pelea todos los días, o tú verás si eliges una vida donde reposas en las manos del Eterno y cedes en tu corazón aquella prepotencia que te ha dominado hasta el día de hoy. Ahora, fíjate tú lo importante de esto, porque estamos hablando de descubrir el potencial y una parte para ese potencial tenga un efecto en nuestra vida es esto, precisamente reposar para que todo nos salga bien. Hay un principio económico que dice que hay que obtener el mayor rendimiento, la mayor producción, el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Entonces, lo que decíamos al principio, es decir, hay personas que adquieren determinadas cosas materiales, pero con mucho sacrificio, sacrifican su vida, la de sus hijos, la de su esposa, el hogar, se divorcian, vuelven y se casan para conseguir, es el desastre. Y después no disfrutan de esa plata, llegan en el divorcio y se dividen los capitales, se hacen la cuestión de los hijos, se van por un lado, el desastre. En cambio, si tú reposas en él, todas las cosas van a ser fáciles y la vas a disfrutar. Y sobre todo que van a tener valor en el mundo espiritual. Porque nada, lo que yo decía ahora hace un rato, nada de lo que hagamos aquí en este mundo, que no sea por obediencia, tiene valor. Ni siquiera un ministerio. Tú puedes coger y predicar todos los días y hacer cosas, una campaña evangelística, ayudar a los enfermos, todo lo que quieras. Y si no te lo ha mandado a hacer el Padre, sino porque te gusta hacerlo o porque crees que lo debes hacer tú, sin tener la revelación de que lo hagas, no vale nada. Y lo confirma la palabra. Es lo que dice aquí en el libro de Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, que cree que está haciendo mi voluntad, ¿no?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, sí, cuando se presente ante él, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y ahora no es porque estaban haciendo maldad, sino que la maldad ahí es por no haber obedecido, por haber hecho cosas que él no lo ha mandado a hacer. Entonces, para él no tiene ningún valor lo que hayas hecho. Porque el Padre no necesita. Lo primero que necesita el Padre es que cada uno de nosotros reposemos en él, en su Hijo, porque para eso se sacrificó en la cruz, para eso sufrió, para que nosotros dependamos de él, porque él fue el que nos dio la salvación, la vida eterna. Exactamente, entonces esperamos que el potencial que necesita para poder enfrentar, ¿qué cosa? El reposo, tú saques un tiempecito, medites sobre eso y lo saques de tu ser interior, lo pongas por obra y evite estar cargado innecesariamente. Declaramos la paz del Santo de Israel sobre tu vida. Bueno, no, eso no es solamente reposar nosotros, sino que tenemos que enseñarlo a nuestro hogar, a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que tener una vida de reposo, una coinonía en la familia. Por ahí empieza todo. Primero yo interiormente y después con la familia. Porque si no hay reposo en la familia, si no hay unidad, va a haber divorcio, va a haber destrucción. Y no tendremos tampoco reposo porque iremos al trabajo y haremos lo que nos da la gana. Estamos ya con nuestro temperamento alterado, si salimos alterados de la casa, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, que la paz del Santo de Israel esté contigo y que la bendición del Dios Todopoderoso, que siempre te ha acompañado, tú la puedas ver y reposar en los brazos del Eterno. Tengo excelentes noticias. En el día de hoy tenemos una reunión con los intercesores proféticos. Estamos llamando a los hijos del Padre Celestial porque todos son intercesores proféticos y deben ser preparados y adiestrados en la intercesión profética. ¿Qué es para ti la intercesión profética? ¿Qué es para ti ser un intercesor delante de la presencia del Padre Celestial? Hoy a las 5 de la tarde vamos a tener exactamente una reunión con todos aquellos que sepan que son intercesores o que no sepan, pero que realmente lo son. Te invitamos, entra a nuestra página
mypanglobal.org, mypanglobal.org, y busca a los intercesores proféticos. Si no, toma un teléfono que ahí se encuentra, llama por teléfono y dile, oye, acabo de escuchar esto y quiero ser parte de esos intercesores proféticos. Así también te invito a que entres a nuestra librería virtual, donde están todos los materiales que nosotros enseñamos. Tú lo puedes bajar digitalmente a tu iPod, a tu celular, a tu tablet, a tu computador, y ver los programas en el momento en que tú tengas tiempo. Y también está nuestra casa paterna, que es el lugar donde nos congregamos un solo día a la semana, los días jueves, 8 de la noche de Miami. Y mañana martes tenemos un curso que se llama Como Espada Aguda. Es decir, lo que está en tu boca es una espada afilada que va dirigido totalmente a lo que tú tienes que traer a la existencia, basado en lo que está en tu boca, revelado por tu Padre. Así que ahí tienes mipanglobal.org, entra y analiza todo lo que nosotros tenemos que está a la disposición de tus manos. Bendiciones y que pases un hermoso día. Bendiciones. Bye.